que han demostrado, bueno, así lo demostró el estudio en Target en el 2015, por supuesto mejoras en cuanto a al índice glicémico, mejoró, por supuesto disminuyó lo que es la progresión natural de la enfermedad, el punto cardinal que fue complicaciones inherentes a cardiología o complicaciones cardiológicas, también las disminuyó, y obviamente pues son medicamentos que han demostrado mejoría en cuanto al índice glicémico del paciente, mejoría en cuanto a la ingesta calórica, mejoría en cuanto a la pérdida de peso, mejoría inclusive tiene también efecto nefroprotector, y obviamente pues esto los hace un medicamento élite hoy en día para el tratamiento conjuntamente con otros medicamentos novedosos en cuanto a la hipertensión en el paciente diabético, que por supuesto estamos convencidos y estamos certeramente convencidos de que es un paciente multifactorial, aparte de que es hipertenso, es diabético, también tiene efectos, tiene un complemento, un conjunto de enfermedades cardiometabólicas. Sin embargo, aparte de lo que anteriormente nombré, también estuve indagando sobre la presencia hoy en día de un estudio que está en curso en la Universidad de Arizona, sobre la presencia de sustancias, como es el caso de una transaminasa GABA. Esta sustancia transaminasa GABA se presenta en hígados grasos, y obviamente pues una vez más sabemos, le damos la importancia a lo que es la presencia del hígado graso en pacientes diabéticos, y obviamente pues esta sustancia, que es una proteína, que es un aminoácido, produce un desbalance en el control metabólico y glicémico del paciente diabético. Obviamente pues los nuevos esquemas o las nuevas terapéuticas a futuro van a apuntar hacia la presencia de hígado graso, y obviamente pues sabiendo y tenemos en cuenta que durante muchos años hemos sabido que el hígado graso forma parte de un espectro o un abanico importante de la presencia de un paciente diabético, y que trae por supuesto complicaciones posteriores. Estos por supuesto son avances que están en curso, ya por lo menos este trabajo con la presencia de esta transaminasa GABA, es un estudio que está en curso, pero obviamente nos quedamos con los medicamentos que anteriormente nombré, y que por supuesto son lo que tenemos en el mercado, medicamentos que son sumamente muy buenos y que nos han ayudado en cuanto al tratamiento, a la prevención y el seguimiento de pacientes diabéticos. Gracias. La verdad que estamos convencidos y sin duda alguna en cuanto a la temática del tratamiento médico, que básicamente es muy bien manejado por los internistas, y en este caso tenemos a la doctora Blanca Rodríguez, que también ha tenido una ardua experiencia, sino también en su amplio ejercicio clínico sobre la diabetes mellitus. La estadística en cuanto a la diabetes mellitus en Venezuela, no te tengo una estadística reciente. No tenemos estudios actuales que me precisen el porcentaje de pacientes. En el 2015, los archivos venezolanos de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría publicaron un que de nuestra población infantil, de un 5 a un 13% de pacientes presentan diabetes mellitus. El niño puede presentar irritabilidad, puede presentar falta de concentración, y muchas veces podemos asociarlo a otras cosas. Por ejemplo, el paciente tiene una hipoglicemia, el paciente tiene un déficit de atención, pudiéramos incluso decir el paciente presenta un trastorno de la refracción, y no, pudiese ser una diabetes. El paciente, doctora, está pidiendo, me pasó en estos días, doctora, el paciente pide permiso muchas veces en la escuela para orinar, que es la poliuria, y es un síntoma de la diabetes. Entonces, 2 más 2 no es 4. A ver, otros síntomas frecuentes en la diabetes es la visión borrosa, que enseguida pensamos que es un trastorno de refracción, y no, puede ser una diabetes. Por eso también es tan importante que siempre el paciente pediátrico esté en su control con el pediatra. Okay. No esperemos una emergencia, no
no esperemos que los síntomas del niño se agraven para acudir al pediatra, porque puede pasar. Doctor, es que el niño come mucho, el niño tiene mucha hambre, está orinando mucho, está presentando vómitos, está presentando mucha sed. Pensamos que es una infección urinaria o un trastorno renal y no, puede ser una diabetes también. Por eso es que los exámenes de rutina del pediatra, en el control pediátrico, siempre solicitamos la glicemia en ayunas. Entonces, fíjense que si llevamos lo científico a lo cotidiano, la diabetes en niños presenta manifestaciones clínicas muy floridas y que las podemos confundir con otros diagnósticos, y pues por eso es tan importante que le ofrezcamos a nuestra población estos espacios educativos para que se informen, para que estén alertas y en caso de presentar algunos de estos síntomas, muy especialmente si el paciente pediátrico tiene entre 9 y 15 años, por favor acudir al pediatra. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Yomari, por darnos esos consejos. Gracias a ti por la invitación. Algo que es sumamente importante y que ella también ha tenido mucha participación aquí en la institución del Centro Médico de Cabimas y en su consulta, muchos alimentos que tienen mucha relación con algunas enfermedades. Y cabe destacar en este momento, tenemos a la licenciada Carla que nos va a dar y a disertar sobre un tema importante como lo es la alimentación, pero desde su punto de vista. Adelante, licenciada. Como siempre yo lo he dicho, o sea, no hay un patrón de alimentación estándar. Siempre debemos individualizar y evaluar al paciente, porque no todos los vamos a manejar de la misma forma. De repente lo que para mí es excelente, para el doctor Giuseppe no. O sea, siempre tenemos que hacer una evaluación completa, integral del paciente. De allí la importancia de que no se vayan al internet a buscar una dieta, o de repente la dieta que está haciendo mi tía, que es diabética, que ella tiene 30 años siendo diabética y ya le está funcionando. A lo mejor a ella le funciona, pero a mí no. ¿Por qué? Porque no tenemos los mismos requerimientos. O sea, tenemos que trabajar lo que es el requerimiento calórico, proteico, de grasas, también son muy importantes, y los carbohidratos. Entonces vemos mucho que el paciente diabético, más que todo el que está recién diagnosticado, tiene el temor de que no puedo comer esto porque me dijeron que tiene mucho azúcar, tiene mucho carbohidrato, no van a la consulta y caen en el déficit. Entonces ahí es cuando vemos que presenta malnutrición proteica, las hipoglicemias, porque sí fue al internista pero no quiso ir al nutricionista, entonces no está cumpliendo un plan de alimentación adecuado, acorde a sus necesidades. Entonces de allí el problema. O sea, a veces abandonan el tratamiento. No, yo no voy a seguir realizando ese tratamiento porque es que yo me doy cuenta desde que lo inicié, estoy teniendo hipoglicemia. Entonces se asustan tanto porque de verdad que es mucho más fuerte presentar una hipoglicemia que una hiperglicemia. De hecho, la hipoglicemia te puede matar. De repente la hiperglicemia, puedes estar con ella y muchas veces ni siquiera presentar algún síntoma. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando ya el paciente comúnmente me manifiesta el síntoma es porque ya la glicemia está demasiado baja. Otra cosa con esto es que nosotros casi siempre, más que todos los pacientes que son diabéticos tipo 1, ellos no dan mucho problema porque tienen tantos años ya siendo diabéticos que ya ellos saben cómo se van a manejar, qué hacer ante esta situación. Pero en la consulta muchas veces le explicamos al paciente qué debe hacer para controlar la glicemia, pero no los estamos preparando qué hacer en caso de presentar una hipoglicemia. Imagínense que esté en su casa, no sé, de noche, tarde. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que el paciente tenga un glucómetro en casa. O sea, yo necesito ver cuánto está mi glicemia y qué puedo hacer en ese caso. Entonces de repente corren y buscan una torta. La mejor opción en ese momento para ayudar al paciente es que consuma una ración de carbohidratos simple, de acción rápida, o sea, que no esté combinado, es decir, de repente hasta un vaso con azúcar, refresco, no es un vaso de refresco. O sea, necesitamos para iniciar, como quien dice, ese rescate del paciente, que sean 15 gramos de carbohidratos. Entonces 15 gramos de carbohidratos sería el equivalente a 6 onzas de una gaseosa, de un refresco, 6 onzas de un jugo de naranja. ¿Por qué no combinado? Dirán ustedes, no, pero por si una torta tiene dulce, sí es correcto, pero al combinar el azúcar de repente con la grasa o con harina o con otro tipo de carbohidratos,
Es verdad, esa torta a mí me va a proporcionar azúcares simples, pero la absorción va a ser más lenta, porque no es de azúcar como tal. No sé si me estoy explicando. Ok, entonces debemos hacerlo de esa forma. ¿Qué hacemos? Eso se llama regla de los 15. Pasados 15 minutos yo vuelvo a tomar la glicemia del paciente. O sea, lo ideal es que no esté por debajo de 70. O sea, si ya yo veo con esa segunda toma que de repente el paciente, bueno, no, ya la tienen 80, ahí sí yo le voy a decir que se consuma un trozo de fruta, una rebanada de pan de repente con mantequilla de maní, con queso, porque esto me va a ayudar ya a que él nivele su glicemia y ya lo estamos sacando de esa hipoglicemia. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Tener muy en cuenta el consumo, la ingesta de proteínas, que sea adecuada. En estudios anteriores o lo que se manejaba antes era que la proteína debía estar entre 0.8 a 1 gramo. Actualmente ya podemos manejar a un paciente sin ningún temor en 1.5 gramos de proteína, aun cuando sea diabético y no presente una insuficiencia renal, porque si estamos trabajando con un paciente renal, ya no tampoco lo trabajamos como antes, que lo restringíamos mucho la proteína, porque ya los estudios y la práctica han demostrado que trabajar un paciente con la proteína por debajo de 0.8 trae más desventajas que ventajas. No vemos el beneficio. Entonces normalmente ese tipo de pacientes presentan una desnutrición proteica. Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? De repente lo ponemos en el mínimo, que es 0.8, dentro del rango normal, pero hacemos sus controles, un cierto manejo, un seguimiento de cómo está su función renal. En cuanto, bueno, a los carbohidratos, que esto sí es lo más importante, porque, o sea, no es decirle al paciente, no, es diabético, ya a partir de hoy no puede consumir azúcar, más nunca va a consumir un pan, no se puede comer una arepa, no. Yo tengo que educar a ese paciente y enseñarlo de qué manera él puede distribuir esos carbohidratos, porque entonces el paciente le va a decir, de repente le dice a uno mismo en la consulta, entonces ¿qué voy a comer? Porque si me está quitando la arepa, me está quitando el pan, no puedo comer arroz. Entonces se le hace la distribución, una correcta distribución, haciendo énfasis que debe incluir mucha fibra, sí, mucha fibra en sus comidas. ¿Por qué? Porque esta fibra a mí me va a manejar, vamos a ponerle el caso de la fruta. Si yo consumo una fruta entera, la absorción de esos carbohidratos no va a ser la misma que si yo consumo un jugo. ¿Por qué? Porque la absorción en el jugo va a ser más rápida, además que no estaría aprovechando esa fibra, que es lo que a mí me va a ayudar. Entonces yo siempre les digo, incluyan por lo menos en sus 3 comidas principales fibra, proteínas, grasas, grasas saludables, ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados, no grasas saturadas. ¿Por qué? Porque la grasa saturada es la que más va a incrementar el riesgo cardiovascular, la que se va a acumular a nivel visceral. Entonces no vamos a tener ningún beneficio consumiéndola. Yo tengo que aprovechar ese porcentaje de grasa que mi cuerpo necesita, porque yo la necesito. No debo eliminar la grasa, no debo eliminar el carbohidrato, todo debe estar, pero con unas proporciones adecuadas a cada persona. Por eso el plan debe ser individualizado. Entonces, ¿qué tipo de grasas? Ustedes preguntarán. Bueno, el aceite de oliva, el aguacate, una excelente fuente. A veces dicen que no es tan accesible el aceite de oliva. Bueno, se están consiguiendo ya unas marcas que son mucho más accesibles y es más fácil. Y como les digo yo, háganlo porque es una buena inversión, porque como lo vamos a utilizar como aderezo, la cantidad es mínima, o sea, con una cucharadita, y eso sería una ración para una ensalada. Entonces, ¿cuánto tiempo de repente no le va a durar ese aceite si usted consume 1 litro? O sea, es mucho el tiempo que va a durar en comprar nuevamente ese litro de aceite o reponerlo. El aguacate lo puede incluir en las ensaladas, en un sándwich, arepa. A veces me preguntan, ¿yo puedo comer arepa? Claro que sí, puede consumir su arepa, pero que tenga buena cantidad de fibra. O sea, es más, yo inclusive les digo, si la harina es integral, la puede reforzar, le coloca linaza, le coloca chía, cualquier fuente de fibra. Es que no tengo nada de eso, bueno, le raya calabacín o cualquier vegetal que tenga a su alcance. La fibra me va a ayudar a mí no tanto a mantener, de hecho está demostrado ya por diferentes estudios e investigaciones que
para las dislipidemias, por lo menos los pacientes que presentan hipercolesterolemia y además son diabéticos, se controlan excelentemente dándole un aporte adecuado de fibra. ¿Cuánto? Bueno, de 25 a 30 gramos de fibra hasta 35, 38 en el caso de los caballeros se puede manejar muy bien. Pero por eso es la importancia de ir con un nutricionista para que pueda hacer esa distribución. Entonces vemos cómo también esa fibra soluble me va a ayudar a mí a mejorar esos niveles de colesterol, incluso se pueden normalizar hasta sin tomar algún medicamento. Entonces, educar al paciente es muy importante, o sea, que no sienta que se le acabó el mundo porque tiene un diagnóstico de diabetes. No, una persona diabética prácticamente, digo yo, puede llevar su vida normal. De hecho, a veces me preguntan, pero ¿yo me puedo comer un pedacito de torta? Claro que sí, porque para eso se educa al paciente, se le hace su distribución, y si él en esa distribución de carbohidratos yo le voy a calcular, le voy a incluir de repente el pedacito de torta que va a consumir, claro, tampoco lo vamos a hacer todos los días, pero sí podemos ser permisivos siempre y cuando esté controlado. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque lo consumió y ni siquiera se excedió de su límite de carbohidratos permitidos. Entonces, el peso es muy importante. Vemos el incremento, de hecho, con mucha preocupación de lo que es la diabetes y la resistencia a la insulina, pero es porque nuestra población, o sea, está prácticamente la mayoría de las personas que llegan a la consulta están en sobrepeso o en obesidad. O sea, y esto se debe a que hay un gran incremento en el consumo de alimentos procesados, muchos azúcares. Entonces allí la importancia de que todo sea lo más natural posible. Incluso ya el paciente, al disminuir el 5% de su peso, se ve ya la mejoría en sus niveles de glicemia. Lo ideal es que sea un 15% como mínimo de reducción de ese peso para que los cambios se mantengan en el tiempo y mejore la condición física del paciente. Entonces, ay no, pero qué fastidiosa, me dijo que yo tengo que hacer ejercicio. No, en realidad ese es el deber ser. Todas las personas sanas incluso deberían hacer actividad física, pero es que en el paciente diabético prácticamente no es una opción. O sea, de verdad que al realizar actividad física se ve mucho en combinación con un adecuado plan de alimentación la mejoría. O sea, y la mejoría, la respuesta es muy rápida. Incluso de pacientes de que al iniciar al mes de realizar actividad física y un plan adecuado de alimentación, ya al realizar los controles vemos que los valores están normales. Muchas gracias, licenciada. Bueno, tenemos ahora a una destacada psicóloga, amplia trayectoria en psicología. Cada paciente como que su estilo de vida, por ejemplo, sus pensamientos, sus actitudes. También tomamos en cuenta algo como la cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, como muy bien lo comentaba la nutricionista, si los pacientes de manera general no tenemos cultura de cómo vamos a ingerir los carbohidratos, entonces ya eso es un problema. También incluso la parte económica, ¿por qué? Porque entonces el paciente dice, no, es que es una dieta y es muy caro. Entonces, bueno, creo que caro sale nuestra salud de una manera u otra, ¿no? Entonces, todos estos aspectos es importante tomarlo en cuenta. Sobre todo, el paciente padece de mucho sufrimiento dentro de esta enfermedad y que a veces nos conlleva como una alta consecuencia hacia la ansiedad y la depresión. Entonces, siempre existe como que ese componente psicológico, porque está esa ansiedad de que esto lo puedo comer, esto no lo puedo ingerir, y si me sucede algo, o sea, está como esa inquietud, esa ansiedad que evidentemente es aborazante y que es necesario, digamos, dentro del proceso de la diabetes, para mí, incursionar en cuanto a la psicoeducación a nivel mental. ¿Por qué? Porque dentro de los tips como recomendación es que dentro de la adherencia del tratamiento tiene que ver primero con el afrontamiento de ese duelo, o sea, aceptar que tengo esta enfermedad y que puede ser, o sea, yo puedo tener un largo estilo o sea, puedo tener una larga vida si me dejo, o si asumo un estilo de vida diferente al que yo estaba teniendo. También una de las cosas que es bien importante entender que es normal que te sientas bravo, es normal que te sientas de mal humor, es normal que te sientas frustrado, pero que no solamente te quedes como atascado, como estancado en esas emociones, sino también que entiendas que a través de la aceptación
O sea, acepto que estoy molesto, pero ¿qué puedo hacer ante eso, no? Es importante tomarlo en cuenta, y que una de las cosas que es importante, porque me parece que incluso se vuelve como una distorsión cognitiva, es que siempre veo como la limitación de la enfermedad y no veo la finitud de las oportunidades que tengo dentro de asumir ese estilo de vida, que es diferente probablemente. Y que es importante el apoyo familiar, porque a veces pasa que dentro de esa cultura o dentro de la sociedad, por ejemplo, se acostumbran, por decir, a hacer el café con azúcar, un ejemplo muy sencillo. Entonces, parte del apoyo familiar es poder decir, bueno, ahora voy a hacer el café sin azúcar, o poder yo, como padeciendo la diabetes, decir, voy a tomar el café sin azúcar, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante, el apoyo de la familia, pero sobre todo yo considero que aceptar tener la enfermedad también es una cuestión de amor propio. ¿Por qué? Porque por amor propio trato de cuidarme. Por amor propio, o sea, quiero tal vez ingerir esto, pero tengo que tener cuidado, ¿no? Y como le digo, o sea, una finitud de oportunidades en cuanto a ese nuevo estilo de vida, ¿no? Y también tomar en cuenta de que es un proceso en el día a día, porque pasa que nosotros estamos acostumbrados dentro de nuestro proceso de vida a llevar una rutina. El amor es una rutina, a veces las relaciones de pareja es una rutina, y resulta ser que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivir en el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque no hay una dirección que nos lleve al ayer y no hay una dirección que nos lleve al mañana. Entonces, cuando yo decido vivir en mi aquí y mi ahora, yo puedo como planificar mi aquí y mi ahora de cómo voy a decidir alimentarme. Porque también hay algo que es bien importante, que es la voluntad, ¿no? Cuán importante es la voluntad al momento de poder decidir alimentarme mejor. Y tomar en cuenta que tienen que construir, por así decirlo, una triada entre la alimentación, la actividad física y, bueno, el medicamento que vaya a prescribir el médico. Creo que cuando logran entender, concientizar, o sea, aceptar y concientizar la enfermedad, pueden tener una adherencia como más fácil hacia el tratamiento, pueden tener una vida un poco más consciente, y sobre todo pueden implementar, como les dije hace un rato, como que el amor propio, ¿no? De poder decir, yo me tengo que cuidar porque yo quiero vivir, ¿no? Y que no se trata como de comparar las enfermedades, pero con la diabetes puedo cambiar y puedo tener la oportunidad de tener un estilo de vida diferente al que tenía, a diferencia de cuando, por ejemplo, una persona tiene cáncer, donde no se sabe, o sea, si va a vivir o muere. Entonces no sabemos cómo es el desenlace, por así decirlo. Entonces tenemos que ver, y no es comparar las enfermedades, pero es aprender también a ver cómo podemos vivir, afrontándonos a nosotros mismos, y sobre todo esta situación de que siempre genera como culpa, de que no voy a comer esto o no quiero hacer aquello, pero también tenemos que tomar en cuenta el aspecto de la autocompasión, ¿no? Pero no desde la autocompasión de víctima, de que pobrecito yo que tengo esta enfermedad, no, sino como que esta autocompasión de que merma un poco la culpa que se genera ante la alimentación, la culpa que se genera ante a veces la falta de voluntad, ¿no? Sino como que, bueno, entender que es paso a paso, que obtener este estilo de vida se va construyendo poco a poco, que la nueva adquisición de hábitos se va construyendo día a día, paso a paso. O sea, no hay como cuando digo no hay como un apresuramiento, trato de decir es que adquirir un hábito no se obtiene de un día para otro, sino que, como muy bien lo dice la palabra, se va construyendo, y la construcción se va dando es a través del tiempo. Entonces, básicamente eso, Doc, es como que el llamado de conciencia dentro de la diabetes, ¿no? De que así tal cual como estamos haciendo este live a través de varios especialistas, y bueno, tomar en cuenta la salud mental en cuanto a la psicoeducación que te puede ofrecer un psicólogo ante esta enfermedad, y verlo como que es como la oportunidad de cambiar mi estilo de vida
y que creo que cuando, no sé cómo es la experiencia en cuanto a la nutrición, ¿no? Pero me imagino que cuando estos pacientes deciden asumir esta triada que les comenté hace un rato, de la actividad física, de la alimentación, tal vez de medicamentos, ellos comienzan a sentirse mejor, creo, ¿no? Sí. Entonces, es también aprender a ver las ganancias, ¿no? La ganancia que estoy obteniendo, porque evidentemente si mi cuerpo, si yo me siento bien, mi mente también se va a sentir bien, porque todo está relacionado. Y, o sea, lo más importante, me voy a sentir con vigor, con energía. Y eso va a formar parte de la aceptación y de conllevar esta enfermedad, por así decirlo, día tras día. Sí, de verdad que muy importante tu intervención, Evelyn. Es algo que sencillamente es necesario para poder afrontar no solamente esta enfermedad, bueno, en función a lo que se está ya desarrollando hoy, y que el Día Mundial de la Diabetes Mellitus es justamente cómo conllevar todo esto, como dices tú, el duelo, y que a cualquier enfermedad, pienso que sí, ante cualquier situación en la cual estemos presentes, y cómo hacer para poder ir teniendo esa resiliencia, y que sin duda alguna yo sé que tú tienes una amplia experiencia con tus pacientes en ese sentido. Desde el punto de vista, desde el primer momento que el paciente se le diagnostica esta enfermedad, tenemos que tomar en cuenta justamente que puede padecerla. No es sine qua non, pero básicamente es importante tomar en cuenta que tiene el riesgo de padecerla. Y por supuesto, la lesión de los nervios periféricos no solo es en miembros inferiores, que es lo más frecuente por la gravedad, por el sentido de gravitación o gravedad de distribución de estos nervios, sino también desde el punto de vista del el proceso de lesión progresiva que pueden tener estos nervios, de tal manera que este tipo de afectación se presenta y es muy frecuente en los pacientes diabéticos que no han tenido un buen control. Fíjense, por ello es que tomen en suma importancia lo que es la nutrición, lo que es el aspecto psicológico también. Hay pacientes que viven en ese duelo y nunca han salido de ese duelo, como lo dijo la licenciada, y han tenido esa limitación en torno a que entonces no solo se sienten deprimidos, sino que el apetito va disminuyendo y la alimentación ha sido muy devastada. De igual forma, el tratamiento, si no es un tratamiento preciso, sin duda alguna no van a tener una mejoría, que es lo que ellos desean tener. De tal manera que la neuropatía, sí, la neuropatía periférica es una complicación de la diabetes mellitus que el paciente puede tener a mediano o a largo plazo, dependiendo de su control de glucemia que puede tener. Y se puede prevenir, sí, se puede prevenir antes que esos síntomas se presenten, como por ejemplo, pueden aparecer de manera progresiva y pueden aparecer de manera, sin duda alguna, simétrica y distal, es decir, desde la zona del pie, en las manos, en los dedos, y es una sensación muy particular, es decir, el paciente va a tener sensación de hormigueo, sensación de calambre, sensación de frío, calor, sensación de, como lo dicen coloquialmente los mismos pacientes, puyazos en las manos, puyazos en los pies, desde el calcetín hacia abajo, es decir, es el síndrome del calcetín. De igual forma en las manos, el síntoma que se presenta en forma en las manos, en los dedos, en fin, y que todo eso es desde el punto de vista distal. Justamente la neuropatía diabética es una de las complicaciones más comunes o muy comunes en nuestro medio. De igual forma, allí tiene mucho que ver la alimentación. La alimentación en este sentido tiene un aspecto importante y determinante. El entumecimiento, como dicen algunos pacientes, el entumecimiento durante la noche sobre todo, la sensación de hormigueo o ardor, los calambres, la debilidad muscular, porque esto conlleva una debilidad muscular, sobre todo en miembros inferiores, y también
conlleva a problemas graves en los pies, úlceras en los miembros inferiores y lesiones ya, que eso finalmente sería una complicación bastante grave, como lo es en los huesos, generando una lesión y un proceso infeccioso ya no solo en la piel ni en el músculo, sino en el hueso, es decir, una osteomielitis. De tal manera que prevenir esto es importante porque no solo afecta el sistema nervioso periférico como tal, sino también el sistema nervioso autonómico, donde básicamente el paciente también puede tener problemas en su presión arterial, problemas desde el punto de vista gastrointestinal, vesical, es decir, vejiga urinaria, aumento o disminución de la sudoración. Todos esos elementos van a presentarse en el paciente con neuropatía diabética. Y la prevención, sin duda alguna, y lo hemos reiterado desde que iniciamos esta actividad, es los niveles de glucemia. Niveles con las concentraciones séricas de glucosa en la sangre, y todo esto conlleva una gran cantidad de elementos que tenemos que tomar en cuenta en el momento de prevenir, porque si la enfermedad ya está presente, la enfermedad, mejor dicho, está presente en el paciente, tenemos que prevenir las complicaciones, o al menos evitarlas de tal manera que tengamos una buena calidad de vida en cada uno de estos pacientes que padecen la enfermedad. Por lo tanto, otras complicaciones que son las complicaciones cardíacas y también las complicaciones desde el punto de vista oftalmológico, como es la retinopatía diabética. Bueno, damos por terminado entonces esta actividad. Será para una próxima oportunidad cuando tengamos la participación nuevamente de varios de nuestros especialistas, como lo tuvimos hoy, gracias a la doctora Blanca Rodríguez, a las licenciadas, en este caso Carla Uzcategui, a la licenciada y psicólogo Evelyn García, a nuestra doctora Yosmari Nava, y bueno, a todas esas personas que están y estuvieron conectadas en nuestra actividad a través de Instagram. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.